Polémica generó la apertura del proceso de regularización, de migrantes empadronados que el gobierno defendió por razones de seguridad. Todo esto en medio de la discusión del proyecto que discutirá el Senado para endurecer la ley de migraciones. De esto conversamos a esta hora con la senadora UDI, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Luz Emenesperger. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Bien, gracias. Acá en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá, que es el paso luego de que los migrantes ingresan por Colchane. Claro, precisamente uno de los lugares ahí de las polémicas. Pero primero partamos con lo que se está debatiendo y estas medidas para endurecer la ley de migraciones. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles van a ser las nuevas causales de expulsión del país? A ver, apunta a varias cosas, le diría yo. En primer lugar, ¿no es cierto?, a endurecer sanciones para aquellos que transportan a migrantes clandestinos que hoy día existen pero no se sancionan o más bien no se fiscalizan. En segundo lugar, es en el tema, ¿no es cierto?, de los empleadores, aquellos que contratan personas que no tienen cédula nacional, tienen prohibido por ley ser trabajadores. Y hoy día sabemos que hay mucha gente que sí se contrata sin contrato, obviamente, ¿no es cierto?, pero están trabajando informalmente. Viene también un aumento de sanción que ya existe, pero se aumenta. Y en tercer lugar, viene también un tema en materia de educación, en el sentido de que se reconoce que los hijos de migrantes y los migrantes tienen derecho a la salud, ¿no es cierto?, y también a la educación, pero frente a la falta de vacantes, debiera haber un privilegio para los chilenos. Hoy día es al revés, hoy día el privilegio es para los hijos de migrantes clandestinos, sobre todo en jardines infantiles Junji. Y viene también, como usted lo señalaba, un aumento en las causales por haber cometido algunas faltas y algunos delitos serán razones de expulsiones inmediatas. Senadora, detengámonos en ese punto que habla usted sobre los derechos sociales como salud, educación. ¿Por qué ocurre esto? Y en algún minuto desde ustedes como oposición han dicho que se podría generar un punto de discriminación. ¿Por qué? Mire, está claro, ¿no es cierto?, que con esta ola y este ingreso masivo de clandestinos, de migrantes clandestinos, en las regiones y sobre todo en las ciudades chicas y las regiones más pequeñas como la de Tarapacá que yo represento, están colapsadas, Karina, en materia de salud, tanto los consultorios como el hospital, que ya antes de la ola de migración venía con un gran déficit. Ahora, cuando tú le has sumado una gran cantidad de nuevas personas, se ha colapsado aún más. Y en las matrículas de los colegios y los jardines infantiles. En los colegios ya el 2024 fue el segundo año en que más de 1.500 niños se quedaron sin una matrícula, 1.500 niños chilenos sin una matrícula en un colegio público. Existiendo una ley, ¿no es cierto?, que obliga a los padres a llevar a sus hijos a enseñanza básica y media y que incluso pueden llegar a quitársele a los hijos como sanción cuando no les entrega escolaridad. Pero para eso tiene que estar la obligación del Estado de poner a disposición estas matrículas. En la región siempre, históricamente, habían sobrado matrículas y hoy día están colapsadas. Lo mismo pasa con los jardines infantiles, en que hay claramente una discriminación. Hay un instructivo, si mal no recuerdo, es el número 15 del año 22 de la Junji, en que establece una priorización para ingresar a los jardines Junji y en primer lugar pone a los hijos de migrantes clandestinos junto a niños chilenos vulnerados en sus derechos. Pero en segundo lugar están, por ejemplo, los hijos de madre adolescente, están los hijos de jefas de hogar, están los hijos de madres de pueblos indígenas. Entonces uno no logra entender por qué el hijo de un migrante tiene prioridad sobre los chilenos. Si vamos a hablar de igualdad en la ley, que sea igualdad para todos, pero acá hoy día existe una discriminación en favor de los migrantes clandestinos. Creemos que la caridad empieza por casa y cuando tengamos como Chile resueltos nuestros problemas, acogidos social, previsionalmente y en el tema salud y educación a toda nuestra gente y a los migrantes regulares, bueno, abramos los brazos y acojamos a quienes los necesitan. Pero mientras no sea así, la prioridad tiene que estar en los chilenos y en los migrantes regulares. Y otro de los puntos también, senadora, es que este proyecto considera modificaciones en las normas de nacionalización, aumentando el periodo de residencia de 5 a 10 años. ¿Qué impacto podría causar esto?
A ver, yo creo que ese es un tema menor desde el punto de vista de la migración clandestina, ¿no es cierto? Lo que los clandestinos buscan no es necesariamente una nacionalización, sino que buscan una residencia. Yo lo que le diría es que aquí se aumenta a 10 años el tiempo, que en definitiva van a ser 15, porque tú para optar a la nacionalización tienes que tener 5 años de residencia y ahí puedes optar. Aquí se estaría hablando de un plazo de 15 que pareciera ser excesivo. Yo creo que 10 años es un plazo razonable, no el de 15, creo que es algo que podemos mejorar en el proyecto. De hecho, nosotros habíamos presentado hace un tiempo atrás, que está en la Comisión de Gobierno también, otro proyecto en que aumentábamos a 7 años. Ok. Ahora la llevo al otro tema, senadora, con respecto a esta regularización acotada de migrantes. La ministra Toá en un principio había dicho que este empadronamiento no iba a significar una regularización. Sin embargo, ayer, a través de declaraciones del subsecretario Cordero, dice que se está estudiando llevar este proceso acotado de regularización. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es o no un perdonazo? Es un perdonazo absolutamente. Es una decisión muy, muy complicada, inaceptable. Yo le diría que bordea además el tema ilegal, porque nosotros tenemos una grave crisis migratoria, tenemos una permeabilidad en nuestra frontera que es de no creer. Y por lo tanto, lo que debemos hacer como Estado es respetar la ley y endurecer el cuidado en las fronteras y también endurecer las medidas contra los migrantes clandestinos. Pero más que endurecer, la palabra es cumplir la ley. Hoy día la ley migratoria vigente en nuestro país dice que si una persona ingresa clandestinamente al país, esa persona debe ser expulsada. Y eso tiene solo 2 excepciones. Uno, el arraigo familiar, es decir, cuando una persona pide, ingresando clandestinamente, pide que sea regularizado por tener familia, el núcleo cercano, padres, madres, hijos, hermanos, en el país, o 2, por razones humanitarias. Pero en ninguna parte de la ley dice que se puede regularizar porque se han empadronado o porque tienen trabajo. Si tener trabajo es ilegal también. Un migrante clandestino no puede tener trabajo y el empleador que se lo dé está infringiendo la ley. Eso va a producir un efecto llamada, porque la gente que quiere seguir viniendo, los expertos han dicho que en enero viene una nueva ola de migración, va a decir, bueno, vamos a Chile, es el mejor de los mundos, llegamos, nos reciben, nos empadronan, nos dan alojamiento por un par de días, nos dan 4 comidas diarias y luego nos buscan trabajo, después nos regularizan. O sea, no hay ninguna sanción. Eso sí o sí va a producir un efecto llamado. Yo creo que es muy grave y además, una vez más, ¿no es cierto?, el gobierno nos ha mentido, porque cuando se inició el control biométrico, lo primero que preguntamos es que nos iba a utilizar esto después para precisamente lo que quieren hacer ahora, regularizar, y nos dijeron que no, era solamente para saber quiénes ingresaban al país, si tenían o no tenían antecedentes penales. Frente a este efecto llamado, el subsecretario Cordero decía que no había muestras o pruebas de otros países que esto fuera así. ¿Qué responde usted a eso? Yo le diría al subsecretario que no mire otros países, que simplemente mire nuestro país y vea cómo desde el año 21 tenemos un ingreso masivo que no ha parado. Aquellos que vivimos en la región de Tarapacá, que vamos habitualmente a Colchane, a ver la frontera, nos damos cuenta, y usted muestra ahí algunas imágenes, nos damos cuenta que esto no ha parado. Y no ha parado precisamente porque no hay sanción, porque no se está expulsando a quienes ingresan clandestinamente, sino que por el contrario se le está ayudando. Perfecto. Muchas gracias, senadora Luz Ebenesperger, por conversar con nosotros esta mañana aquí en T13 Digital. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Karina, que tenga también buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, cuando son las 10:44 nos separamos y ya estamos de vuelta.